Hola, hola, de nuevo. ¿Cómo están? Me emociona tanto volver a encontrarme con ustedes para seguir explorando la historia de Can, la abuela más feliz, y su legado. Como saben, esta historia ha resonado profundamente en mí y en muchos de ustedes. Los comentarios que he leído, las reflexiones que he recibido, me confirman que la sabiduría de Can ha tocado una fibra sensible en nuestros corazones. Hoy, quiero profundizar un poco más en algunos aspectos clave de su filosofía, y también, quiero analizar el impacto que esta historia puede tener en nuestras vidas. Para ello, desglosaremos algunos conceptos importantes y los relacionaremos con nuestra propia experiencia. Asterisco asterisco el poder de la perspectiva, el arte de ver el vaso medio lleno, asterisco asterisco. Uno de los aspectos más importantes de la filosofía de Can es su capacidad para mantener una perspectiva positiva ante la vida. No se trataba simplemente de ser optimista, sino de cultivar activamente una forma de ver el mundo que se centraba en lo positivo. En lugar de enfocarse en lo que le faltaba, Can se concentraba en lo que tenía. En lugar de lamentarse por sus problemas, buscaba las soluciones. Esto no significa negar la realidad, sino elegir cómo reaccionar ante ella. Todos enfrentamos desafíos, todos experimentamos momentos difíciles. La diferencia radica en cómo los abordamos. Can nos enseña que la perspectiva que adoptamos es fundamental para nuestra felicidad. Si nos enfocamos en lo negativo, solo veremos problemas. Si nos enfocamos en lo positivo, encontraremos oportunidades. ¿Cómo podemos cultivar una perspectiva positiva? Asterisco 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 practicando la gratitud asterisco asterisco agradeciendo por las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Asterisco 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 reconociendo nuestros logros asterisco asterisco celebrando nuestros éxitos, por pequeños que sean. Asterisco 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 aprendiendo de nuestros errores asterisco asterisco viendo los errores como oportunidades de aprendizaje. Asterisco 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 rodeándonos de personas positivas asterisco asterisco buscando la compañía de personas optimistas y alentadoras. Asterisco 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 limitando la exposición a noticias negativas asterisco asterisco protegiendo nuestra mente de la sobrecarga de información negativa. Asterisco asterisco el perdón, liberando el corazón y sanando las heridas, asterisco asterisco. Otro de los pilares fundamentales de la felicidad de Can fue el perdón. Perdonarse a sí mismo y perdonar a los demás. El perdón es un acto de liberación, un gesto de compasión que nos permite sanar las heridas del pasado y avanzar hacia el futuro con mayor ligereza. Guardar rencor, aferrarse al resentimiento, es como cargar un peso muerto que nos impide caminar libremente. El perdón nos libera de ese peso, nos permite soltar la carga y seguir adelante. ¿Cómo podemos practicar el perdón? Asterisco 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 reconociendo el dolor asterisco asterisco aceptando que hemos sido heridos. Asterisco 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 permitiéndonos sentir las emociones asterisco asterisco dándonos permiso para expresar nuestra tristeza, ira o frustración. Asterisco 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 decidiendo perdonar asterisco asterisco tomando la decisión consciente de soltar el rencor. Asterisco 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 comprendiendo la perspectiva del otro asterisco asterisco intentando entender por qué la otra persona actuó de la manera en que lo hizo. Asterisco 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 liberándonos del pasado asterisco asterisco dejando atrás el resentimiento y enfocándonos en el presente. El perdón no significa justificar las acciones de los demás, sino liberarnos del peso del rencor. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Asterisco asterisco el impacto de la familia y las relaciones, el poder de la conexión humana, asterisco asterisco. La familia y las relaciones fueron fundamentales en la vida de Can. El amor incondicional que sentía por sus seres queridos, y el apoyo que recibía de ellos, fueron una fuente constante de alegría y fortaleza. Can entendió que no podemos vivir aislados, que necesitamos la conexión humana para ser felices. Las relaciones nos brindan compañía, apoyo, amor y sentido de pertenencia. Son un refugio en los momentos de dificultad y una fuente de alegría en los momentos de felicidad. ¿Cómo podemos fortalecer nuestras relaciones? Asterisco 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 comunicándonos abiertamente asterisco asterisco expresando nuestros sentimientos y necesidades. Asterisco 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 escuchando activamente asterisco asterisco prestando atención a lo que los demás dicen. Asterisco 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 demostrando afecto asterisco asterisco expresando nuestro amor y cariño. Asterisco 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 pasando tiempo de calidad juntos asterisco asterisco disfrutando de actividades que nos unen.
Apoyándonos mutuamente brindando apoyo en los momentos de dificultad. Invertir en nuestras relaciones es invertir en nuestra felicidad. Las conexiones humanas son un tesoro invaluable. El legado de Khan en el mundo actual, un mensaje de esperanza. En un mundo cada vez más acelerado y desafiante, el legado de Khan cobra una relevancia aún mayor. Su filosofía nos ofrece un mensaje de esperanza, un recordatorio de que la felicidad es posible, independientemente de las circunstancias que nos rodean. En un mundo donde el estrés, la ansiedad y la depresión son cada vez más comunes, el mensaje de Khan nos invita a encontrar la paz interior. Nos anima a practicar la gratitud, a expresar nuestro amor y a servir a los demás. Nos recuerda que la verdadera riqueza no está en el dinero, o en el corazón. El poder de la acción, transformando la teoría en práctica. La historia de Khan es inspiradora, pero la verdadera transformación ocurre cuando pasamos de la teoría a la práctica. No basta con conocer su filosofía, debemos aplicarla en nuestra vida diaria. Debemos tomar la decisión consciente de cultivar la gratitud, expresar nuestro amor, perdonar y servir a los demás. La felicidad es un camino que se recorre día a día. No es algo que se logra de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, compromiso y perseverancia. ¿Cómo podemos empezar? Haciendo las 3 preguntas de Khan cada mañana. ¿Por qué estoy agradecido hoy? ¿A quién puedo amar hoy? ¿Cómo puedo servir a los demás hoy? Practicando la gratitud a diario. Llevando un diario de gratitud, expresando nuestra gratitud a los demás, etc. Expresando nuestro amor. Demostrando nuestro afecto con palabras y acciones. Perdonando a quienes nos han herido. Liberándonos del rencor. Buscando oportunidades para servir a los demás. Ofreciendo nuestra ayuda a quienes lo necesitan. El cambio comienza con una decisión. Comienza con un paso. Comienza hoy. Preguntas y respuestas, resolviendo dudas y profundizando en el tema. A continuación, me gustaría abrir un espacio para responder a algunas preguntas que podrían surgir a raíz de esta historia. ¿Es la felicidad un estado permanente? No, la felicidad no es un estado permanente. La vida está llena de altibajos. Lo importante es aprender a navegar las olas, a disfrutar de los momentos de alegría y a afrontar los momentos de dificultad con resiliencia. ¿Cómo puedo lidiar con las emociones negativas? Es importante permitirnos sentir las emociones negativas, reconocerlas y expresarlas de manera saludable. También podemos buscar apoyo en amigos, familiares o profesionales. ¿Qué hago si me resulta difícil practicar la gratitud? Empieza poco a poco. Empieza por agradecer por las pequeñas cosas de la vida. Lleva un diario de gratitud. Con el tiempo, la gratitud se convertirá en un hábito. ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Ofrece tu ayuda a quienes lo necesitan. Dona tiempo, dinero o recursos a causas que te importan. Sé amable con los demás. ¿Qué pasa si he tenido una vida difícil? La historia de Khan nos demuestra que la felicidad es posible, independientemente de las circunstancias. Aprende de tus experiencias, perdona, y enfócate en el presente. Conclusión. Abrazando el legado de Khan y viviendo una vida plena. Queridos amigos, hemos recorrido juntos un camino de reflexión y aprendizaje. Hemos analizado la historia de Khan, la abuela más feliz, y hemos profundizado en su legado. Hemos descubierto que la felicidad es posible, que está al alcance de todos. Que depende de nosotros, de nuestra actitud, de nuestras decisiones. Les invito a que abracen el legado de Khan, a que hagan de su filosofía una forma de vida. A que practiquen la gratitud, a que expresen su amor, a que perdonen y a que sirvan a los demás. La vida es un regalo. Aprovechémoslo al máximo. Vivamos cada día con alegría, con amor, con gratitud. Seamos, en definitiva, la abuela más feliz, en nuestro propio camino. Muchas gracias por su atención, por sus comentarios, por su apoyo.
Espero que este vídeo les haya sido útil y que les haya inspirado. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos llenarán el corazón. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.